Buenos días a todos. Mi nombre es Luis López, socio director de Lega. Bienvenidos a este evento Perspectivas Legas 2022. Muchas cosas están pasando, no solo en Venezuela, sino en el mundo, pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que nos interesa, en aquello que podemos tratar de controlar y manejar. Para eso nos ha parecido interesante este programa, porque arrancamos con lo que es la agenda de la Asamblea Legislativa. El año pasado y los años anteriores hemos tenido esta dualidad de cuerpos legislativos y ahorita tenemos que concentrarnos en analizar y ver qué es lo que está en el curso de la intención del legislador. Y después queríamos tratar de ver los impuestos. Hay nuevos impuestos, no solo el impacto que tienen nuestras personas, sino este impuesto a las grandes transacciones financieras que está ya en vigencia. Pero no queremos quedarnos ahí. Nuestras empresas necesitan financiamiento, queremos retomar las buenas prácticas y les traemos comentarios sobre esquemas alternativos de financiamiento. Y queremos cerrar con algo que nos parece interesante, porque en este mundo donde ya hay 4 generaciones trabajando juntos, desde millennials, futuros los centennials, la gran generación, este trabajo híbrido más la llamada desconexión nos invita a reflexionar sobre los derechos que pudieran tener en el futuro nuestros trabajadores y compañeros en las empresas. Entonces, con esto quisiera agradecerles por su tiempo, por estar con nosotros y nos quedamos para empezar este maravilloso programa hoy, 7 de abril, en la mañana. Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Buenos días a todos. Mi nombre es Isabel Pestana, soy socia del área laboral de Lega Abogados y quiero darles la más cordial bienvenida nuevamente en la mañana de hoy a nuestro evento anual Perspectivas Lega 2022, donde trataremos temas de interés y actualidad en nuestro entorno legal venezolano. Para ello contaremos con la presencia de 6 especialistas en diversas materias, donde cada uno tendrá una participación de entre 10 a 20 minutos para ser fieles al tiempo programado para el evento y de esta manera poder culminar puntuales a la hora prevista de las 10 de la mañana. Con esto, sin más, sean todos bienvenidos y esperemos que disfruten mucho de cada ponencia. Muy buenos días, permítanme presentarme. Soy Dubrasca Sapiaín, socia del área corporativa de Lega Abogados, y es un gusto recibirlos la mañana de hoy. Para iniciar las ponencias, analizaremos la agenda legislativa de la Asamblea Nacional. Para ello nos acompaña Carlos García. Carlos, como introducción, ¿cuál fue la agenda legislativa de la Asamblea Nacional en 2021? ¿Y qué esperar de la agenda de la Asamblea en 2022 partiendo de lo fértil que ha sido hasta la fecha? Carlos, ¿tienes el micrófono muteado? Sí, muy buenos días, muchas gracias, Dubrasca. Encantado de participar en este evento de Lega. Mi intención es la de presentar un breve resumen de qué sucedió en la agenda legislativa de la Asamblea Nacional en el año 2021 y qué puede esperar el sector privado de la agenda legislativa de la Asamblea Nacional para este año 2022. Apenas se instaló la Asamblea Nacional en enero del año pasado, varios diputados señalaron que desde el Parlamento se impulsaría una reforma integral de la legislación económica venezolana para de alguna forma promover la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Incluso se llegó a decir que esa reforma integral de la legislación económica podía alcanzar pues hasta el propio Código de Comercio. Sin embargo, cuando en marzo del año pasado se presentó el Plan Legislativo Nacional, es decir, la agenda legislativa que iba a ser pues discutida durante el año 2021, un conjunto de 35 proyectos de ley, pues no se observó realmente una intención de una reforma integral de la legislación económica. Sí estaban previstas ciertamente algunas iniciativas legislativas en materia pues de legislación
de la actividad económica, como incluso el propio Código de Comercio, pero cuando se analizaba en conjunto ese listado de 35 proyectos de ley, pues bueno, había un componente muy importante de legislación social, había un componente de legislación económica, había un componente también de legislación en materia de organización del Estado, pues, y otras materias. En todo caso, a los efectos pues, del análisis del entorno legal venezolano, lo relativo pues, a la actividad del sector privado, de ese listado de 35 leyes que fueron incluidas en el plan legislativo nacional aprobado el año pasado, destacaban, por ejemplo, el propio Código de Comercio, es decir, una propuesta de reforma del Código de Comercio, la Ley de Zonas Económicas Especiales, que estuvo en discusión, pues bueno, con bastante intensidad durante el año pasado, la Ley de Nuevos Emprendimientos, la Ley Orgánica de Reforma de la Ley de Hidrocarburos, una eventual reforma de la Ley de Minas, la Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional y la Ley Orgánica de Ciudades Comunales. Como digo, se trató de un plan legislativo variado en el que estaban pues incluidas distintas materias. ¿Qué ocurrió? Tal como lo había anunciado en marzo del año pasado el presidente de la Asamblea Nacional cuando fue aprobado el Plan Legislativo Nacional, ese era un plan que iba a estar en revisión, ese era un plan que podía ser modificado durante todo el año. Y efectivamente eso ocurrió. Durante el año se fueron presentando distintos proyectos de ley adicionales a ese conjunto de 35 leyes. Y de hecho lo que terminó ocurriendo es que algunos proyectos de ley que fueron agregados a ese listado original de 35 proyectos recibieron un análisis y una discusión más rápida pues, que otros proyectos que sí estaban en ese listado de 35 leyes. Cuando uno pues intenta clasificar el conjunto de leyes que fueron agregadas a ese plan original de 35 leyes, uno observa que hubo dos grandes materias que de alguna forma captaron la atención de la Asamblea Nacional. Por una parte, un conjunto de leyes para reformar aspectos puntuales de la legislación penal, de la legislación propia pues, de los asuntos penales en Venezuela, y un conjunto de leyes en materia social, algunos de los cuales estaban previstos en la agenda original de 35 leyes, otros fueron agregados durante el camino. ¿Cuáles fueron algunas de estas leyes pues que efectivamente fueron sancionadas en materia penal? Por ejemplo, una reforma al Código Orgánico Penitenciario, una reforma parcial al Código Orgánico de Justicia Militar, una reforma a la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, y una reforma al Código Orgánico Procesal Penal. En materia social, ¿cuáles fueron algunas de las leyes efectivamente sancionadas por la Asamblea Nacional? La Ley para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultos Mayores, la reforma parcial de la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial y la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra niñas, niños y adolescentes. Ya hacia el final del año, ustedes recordarán que fue publicada la nueva ley, la Ley de Nuevos Emprendimientos, que es básicamente pues, una ley orientada a crear un registro para los nuevos emprendedores, que como sabemos es un fenómeno muy característico de la economía venezolana en los últimos años. Y también hacia el final del año se dictó la reforma de la Ley de Registros y Notarías, que estableció al Petro como unidad de cuenta para la fijación de las tasas a ser cobradas por los servicios prestados en registros y notarías. En este gráfico que ustedes observan aquí en esta lámina, pueden ver cómo variaron los temas que fueron objeto de atención de la Asamblea Nacional. En la barra azul claro, por ejemplo, ustedes pueden ver que en el plan legislativo original se incluyeron 6 proyectos de ley en materia de protección social. Finalmente fueron aprobados 10 proyectos de ley durante el año 2021 y hubo un incremento en el porcentaje de leyes sancionadas. Hubo un incremento de 6 leyes previstas en el plan legislativo nacional para llegar a un conjunto de 10 leyes. Por ejemplo, en materia económica en el plan legislativo nacional del año pasado de 35 leyes se incluyeron 5 leyes en materia económica, pero luego solo fue sancionada una, la Ley de Nuevos Emprendimientos, a la que nos acabamos de hacer referencia.
En materia penal, por ejemplo, fueron incluidas 3 leyes en el plan legislativo original de 35 leyes y fueron aprobadas 9 leyes en materia penal. Allí también hubo un incremento sustancial de la atención de la Asamblea Nacional en materia penal. Si se habían previsto originalmente 3 leyes, fueron finalmente sancionadas 9. Por ejemplo, en materia de energía, en el Plan Legislativo Nacional se habían aprobado 3 proyectos de ley para ser discutidos, ninguno de los cuales fue finalmente sancionado en el año 2021. En materia territorial, de organización territorial del Estado, igualmente fueron aprobados o incluidos 3 proyectos de ley en el Plan Legislativo Nacional, ninguno de los cuales fue finalmente aprobado por la Asamblea Nacional en el año 2021. Lo mismo ocurrió con la legislación en materia de servicios públicos. 3 proyectos de ley incluidos en el Plan Legislativo Nacional, ninguno de los cuales fue finalmente aprobado. Y allí pueden ver en el gráfico lo que terminó sucediendo con la legislación en materia tributaria, con la legislación en materia de organización del Estado, con la legislación en materia de control fiscal, materia pues, de pueblos indígenas, materia ambiental, cultural y en el sector salud. Fíjense cómo hubo un cambio en la atención de la Asamblea Nacional en cuanto a las materias que pues, eran objeto de legislación. Lo cierto fue que en lo que respecta al entorno regulatorio o al entorno legal del sector privado, solo fue aprobada una ley en materia económica específicamente, que fue, como dije, la ley de nuevos emprendimientos. Más allá de que, ciertamente, la reforma de la ley de registros y notarías para la inclusión del Petro en comunidad de cuenta para la fijación de las tasas sea un aspecto que obviamente impacta en el sector privado. ¿Cuál fue el lugar de la economía? ¿Cuál fue el tratamiento que se dio a la economía en el discurso político, en el discurso de voceros, digamos, del Estado venezolano durante el año 2021? En primer lugar, un tema que fue objeto del discurso político en lo relativo pues, a lo económico fue que la necesidad de dictar legislación para asegurar la aplicabilidad de la ley antibloqueo. Por ejemplo, la diputada Gladys Requena señaló hacia principios del año pasado que en la Asamblea Nacional se consideraba necesario dictar un conjunto de leyes para asegurar la aplicabilidad de la ley constitucional antibloqueo, que como recordarán fue una ley dictada un par de meses antes de dejar de sesionar la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué se dijo por voceros del sector oficial acerca de legislación en materia mercantil? A principios de año, los primeros meses de funcionamiento de la Asamblea Nacional de 2021, se insistió mucho en que desde la Asamblea Nacional se iba a dictar legislación en materia mercantil. Por ejemplo, se dijo que se iba a dictar una ley de protección a la producción y mercado nacional, se señaló que se iba a dictar o a discutir una ley de comercio electrónico, se habló de la posibilidad de discutir una reforma o una nueva ley de propiedad intelectual. También, por ejemplo, el diputado Andrés Eloy Méndez señaló en algún momento que iba a estar en discusión una ley de comercio electrónico, una reforma a la ley antimonopolio y una reforma a la ley orgánica de precios justos. Otros temas de los que se habló durante el año 2021 fue la necesidad de anclar el salario al petro, la necesidad de impulsar la economía digital. Sobre esto hubo varias declaraciones de funcionarios del sector oficial acerca pues, de la necesidad de ir hacia una economía digital en Venezuela, y en general pues, bueno, hubo algunas referencias a la necesidad de indexar, por decirlo de alguna manera, la economía del país a algunos valores que fueran más o menos estables. También en la Asamblea Nacional, ya no desde el punto de vista legislativo, pero sí de la actividad de la Asamblea Nacional, durante el año pasado y también durante este año se ha estado trabajando pues, en la necesidad de devolver activos a empresas privadas que están en manos del Estado con ocasión de la política expropiatoria que se siguió en el Estado venezolano, desde el Estado venezolano por varios años. ¿Qué esperar de la Asamblea Nacional en 2022? El 13 de enero de este año, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el Programa Básico Legislativo para el año 2022, un conjunto de 23 proyectos de ley que conforman la agenda legislativa durante este año 2022.
También en esa oportunidad el presidente de la Asamblea Nacional señaló que es un plan sujeto a cambio, es decir, que en función de la dinámica del año 2022 pudiera ocurrir que hubiera cambios en la agenda legislativa aprobada por la Asamblea Nacional. En este programa legislativo aprobado en enero de este año hay algunos proyectos de ley que pues vienen de la agenda legislativa del año 2021 y hay algunos proyectos de ley que son nuevos. ¿Cuáles son algunos proyectos de ley incluidos en este programa legislativo del 2022 que son destacables? Por ejemplo, la reforma a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, una ley orgánica de ciudades comunales, una ley orgánica del Parlamento Comunal Nacional, una ley de zonas económicas especiales. Estas leyes, por ejemplo, estas relativas al poder comunal y la ley de zonas económicas especiales, venían siendo discutidas durante el año 2021. También fue incluido el proyecto de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, la reforma a esta ley. Hay incluido un proyecto de ley de compras públicas y también el proyecto de reforma de la ley de la actividad aseguradora. ¿Qué se ha aprobado hasta el momento? En el año 2022, básicamente se han aprobado 3 leyes hasta ahora. La reforma a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que ha desencadenado un proceso de selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Se reformó la ley de publicaciones oficiales y se reformó también, como luego tendrá ocasión de explicar con mayor detalle Juan Cristóbal Carmona, se aprobó la reforma de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Cuáles son los temas de los que se ha dicho desde el sector oficial que pueden ser objeto de legislación durante el año 2022? Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro señaló el 10 de febrero que la nueva Asamblea Nacional tiene que seguir legislando para impulsar lo que se ha denominado la recuperación integral de la economía. El viceministro de Zonas Económicas Especiales, Juan Arias, señaló que el proyecto de ley de zonas económicas especiales busca promover la inversión extranjera y pues bueno, que para eso se crearían, como están previstos en los distintos proyectos de ley, unas zonas económicas especiales en las que se ofrecerían incentivos tributarios y administrativos a los inversionistas. El diputado Franklin Rondón anunció un conjunto de leyes en materia de servicios públicos, como la discusión de la ley de aguas, la discusión de la ley de seguridad del sistema eléctrico, la ley de transporte y tránsito terrestre, entre algunas otras. El presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, William Rodríguez, por ejemplo, también ha señalado el pasado 11 de marzo que hay un consenso en la Asamblea Nacional para que una parte del contenido de la ley antibloqueo se traslade a la reforma, a la eventual reforma de la ley orgánica de hidrocarburos. El diputado a la Asamblea Nacional e integrante del Parlatino, Gilberto Jiménez, señaló que desde el Parlatino se estaría trabajando en un proyecto de ley modelo del teletrabajo, que sería de alguna forma, que se podría servir como modelo para una eventual ley del teletrabajo en Venezuela. Finalmente, aunque esto ya tiene que ver más con la legislación de tipo administrativo, el pasado 7 de febrero el presidente Maduro ordenó al ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo que se presente un reglamento de la ley orgánica de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, con lo cual este puede ser un tema ya pues de reglamentación administrativa. Este es en resumen, el resumen pues de lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional de 2021, donde hay que destacar ese cambio que hubo hacia mitad de año para poner el acento en la legislación en materia penal y poner aún más el acento en la legislación en materia social. Ciertamente solo una ley se dictó el año pasado en materia de nuevos emprendimientos. Según la agenda legislativa del año 2022, cabría esperar que este año se sancione la ley de zonas económicas especiales y dependiendo pues del desenvolvimiento de la dinámica política y de la dinámica económica y de la dinámica geopolítica, también podría derivarse la iniciativa de acelerar el proceso de reforma, por ejemplo, de la ley orgánica de hidrocarburos y quizás eventualmente de la ley de minas. Así que básicamente este es el resumen de lo que podemos esperar durante el año 2022. Muchísimas gracias por la invitación al evento.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, por tu valioso aporte. Ahora continuaremos con un tema clave que la pandemia y la implementación del teletrabajo o el trabajo a distancia ha traído para el derecho laboral, que es la desconexión digital en el derecho individual y colectivo del trabajo. Para ello contamos con Gabriel Calleja, socio del área laboral de Lega Abogados. Gabriel, bienvenido y cuéntanos, ¿cuál en resumen ha sido la situación con respecto a la desconexión digital teniendo en cuenta todo el contexto de la pandemia? Muchas gracias, Isabel. Buenos días a todos. Muy complacido de estar compartiendo con ustedes hoy este tema tan interesante y tan novedoso como tiene que ver con la desconexión o el derecho a la desconexión digital o desconexión laboral. Cuando hablamos de este derecho, es inevitable preguntarnos qué compartimos. Compartimos la cultura de estar siempre conectados por la ausencia de regulaciones expresas en algunos países como Venezuela, o compartimos la cultura de estar conectados en armonía con las normas del derecho del trabajo, las normas del derecho comparado y la normativa internacional de derechos humanos. Como sabemos, la pandemia impulsó el adelanto del uso de las tecnologías y plataformas digitales de una manera inesperada. Sin embargo, esta evolución ha generado una dinámica cada vez más invasiva y excesiva en la utilización de las tecnologías para controlar las horas de trabajo efectivo, el tiempo de conexión en el teléfono o en el computador, la ejecución de actividades o tareas online, la utilización de videos o grabaciones permanentemente, el control de las llamadas telefónicas y el monitoreo de las redes sociales, ya sea de uso personal o de uso profesional por parte del trabajador. En todo este contexto, la desconexión digital o la desconexión laboral puede definirse como ese derecho de los trabajadores a no conectarse a ningún dispositivo o aplicación digital puesto a su disposición, y a su vez la obligación del empleador de respetar este derecho en los siguientes casos: durante los periodos de descanso legal o convencional, los permisos remunerados o no remunerados, las vacaciones, los reposos, entre otros; en la localidad de trabajo, cuando el tiempo de exposición digital es excesivo; fuera de la localidad de trabajo, en el uso de los dispositivos de geolocalización o de video luego de la jornada de trabajo; y adicionalmente en el teletrabajo o en el trabajo a domicilio. Verdaderamente la finalidad de este derecho a la desconexión digital responde a una necesidad de lograr el equilibrio trabajo-vida. ¿Para qué? Para lograr la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Responde también a una necesidad urgente de lograr el respeto, la protección y la garantía a una vida saludable, a una vida segura y a una vida emocionalmente estable, con especial énfasis en el derecho a la intimidad personal y familiar, en una clara interacción entre el derecho a la vida y el derecho a la salud. ¿En el marco de qué? En el marco de las normas internacionales de protección de los derechos humanos, que todos conocemos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ellos sin contar que existe una serie de convenios de la OIT que nosotros también conocemos, que de alguna manera regulan precisamente ese derecho al descanso que tiene el trabajador. Vemos cómo entre el 2017 y 2021, es decir, antes de la pandemia, países como Francia, Bélgica, España, Portugal, han evolucionado notablemente en la regulación de este derecho, adoptando las obligaciones impuestas por el Parlamento Europeo en el año 2001, que establecen fundamentalmente que los estados tienen la obligación, primero, de legislar sobre el derecho a esta desconexión digital a todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, sin ningún tipo de discriminación, es decir, en condiciones de igualdad y no discriminación. Adicionalmente, segundo, exigir a los empleadores un sistema objetivo, fiable y accesible para asegurar el respeto a la privacidad y a la protección de datos personales. Tercero, garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo como
apagar las herramientas digitales y cualquier instrumento de vigilancia luego de finalizada la jornada de trabajo. Implementar sistemas no invasivos para computar el tiempo de trabajo. Informar previamente a los trabajadores acerca del encendido de las cámaras cada vez que se deban utilizar. Hacer evaluaciones de salud y seguridad, riesgos psicosociales para medir el nivel de fatiga de los trabajadores y, como siempre, promover la concientización, la formación, tanto para los trabajadores como para los supervisores, que son los representantes de los empleadores, en lo que tiene que ver con este derecho. Como cuarto, asegurarle el acceso a los trabajadores a una resolución de litigios rápida, eficaz e imparcial y un derecho a reparación en caso de la vulneración de los derechos relacionados a la desconexión. Quinto, garantizarle mecanismos de denuncia y no penalización a los trabajadores que por alguna razón denuncien que este derecho no les está siendo garantizado. Como sexto, asegurarles el derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos de vigilancia y geolocalización, como lo dije, la protección de los datos personales y demás garantías a los derechos digitales. Por último, promover en el ámbito del derecho colectivo la negociación colectiva como el instrumento para regular, según cada caso, el derecho a la desconexión. En Latinoamérica, más reciente, entre el 2020 y 2021, con ocasión de la pandemia, Argentina, Perú y Colombia han dictado leyes que promueven este derecho, siguiendo más o menos los postulados anteriormente mencionados, pero con algunas especiales acotaciones que merece la pena compartir con ustedes. Primero, la exclusión de este derecho a los trabajadores de confianza, de dirección, de manejo, a los órganos de policía, a los órganos de socorro, y aquellos trabajadores cuyas actividades por la naturaleza del servicio están obligados a atender emergencias. Vemos como segundo, otra acotación importante, la tipificación del acoso laboral a cualquier acción que desmejore o haga ineficaz este derecho. Como tercero, la obligación para los empleadores de diseñar una política interna que garantice este derecho, con lineamientos específicos y la creación de un procedimiento de quejas, de una instancia de conciliación interna que resuelva cualquier diferencia o cualquier conflicto que se relacione con el derecho a la desconexión. Vimos con mucha atención en algunas de estas legislaciones el derecho a denunciar y poner en conocimiento de cualquier violación al inspector del trabajo. En el caso de Venezuela, a pesar de que no existen normas expresas que regulen la desconexión digital en el ámbito individual de trabajo, todas estas normativas y todas estas regulaciones deben servir de orientación para una futura ley que inevitablemente se tenga que dictar con respecto a la desconexión digital. Pero también debe servir como una orientación, como una guía para armonizarlo con nuestras políticas internas, para armonizarlo con nuestra legislación local, que como sabemos lo único que tiene es regulación con respecto a los descansos que ya mencioné, vacaciones, durante la jornada, al finalizar la jornada, durante los permisos de maternidad, paternidad, lactancia, durante los permisos pediátricos y cuidado de los familiares. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que este derecho tiene relación con la LOXIMAT, que establece, sin duda alguna, garantías al derecho al descanso, al disfrute efectivo de las vacaciones, a garantizar programas de recreación, de descanso, y en caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, como sabemos, sanciones económicas que pueden llegar hasta 100 unidades tributarias por cada trabajador afectado, lo cual convierte, por supuesto, a esto en una sanción que, de acuerdo al número de trabajadores que tengamos en nuestra compañía, puede ser de elevada cuantía. Ello sin tomar en cuenta o debiendo tomar en cuenta que existe pena de prisión si se llegase a causar la muerte. Dios no lo quiera, algún trabajador que alegue o que se diga que por no haber tenido el descanso necesario, esa enfermedad pueda ser calificada como profesional y le cause la muerte, y esto trae como consecuencia penas de prisión. Debemos tomar en cuenta además que hay una norma que es la norma Covenin sobre condiciones ergonómicas en los puestos de trabajo en terminales con pantallas catódicas de datos. Esta ley promueve la creación de políticas relativas al descanso digital y la adopción de reglas en el seno del Comité de Salud y Seguridad. Hoy en día, algunas empresas han incorporado la desconexión digital como una política por separado. Algunas otras la han incorporado dentro de las políticas ya existentes, las pausas activas, que como sabemos permiten un cambio en la dinámica laboral, donde
Se pueden combinar movimientos musculoesqueléticos, cardiovasculares, respiratorios, cognitivos y ahora visuales. Son pausas de al menos 5 o 10 minutos 2 veces al día. En el ámbito colectivo que tenemos, vemos por un lado en los pliegos conflictivos, se está denunciando la violación del derecho al descanso por la exigencia de conexión permanente, por el uso de las cámaras de manera permanente, por el uso de los mecanismos de geolocalización después de la jornada de trabajo. Y vemos en los convenios colectivos cómo se está trasladando las políticas internas que tienen algunas compañías, y en algunos casos las que no las tienen, las políticas copiadas de otras compañías, como unos de los derechos a regular en los convenios colectivos, con un especial énfasis o con un especial elemento que hay que tomar en consideración, que ya no son políticas, es decir, que lo que se busca es que sean ambas partes las que negocien el alcance, el contenido y algo muy importante, compensaciones económicas, que es lo que persiguen en los convenios colectivos en aquellos casos donde el empleador haga uso excesivo de ese derecho, en aquellos casos en que el empleador pretenda, quiera conectarse con el trabajador después o durante estos descansos. En conclusión, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que a pesar del desarrollo legislativo, desarrollo legislativo que hay en nuestro país, todo lo que está ocurriendo en las legislaciones de otros países nos debe motivar a anticiparnos, a promover la cultura de la desconexión digital, a evitar la fatiga, a acabar con la práctica de mantener al trabajador permanentemente conectado, para procurar, en definitiva, la armonía entre la vida familiar y entre la vida laboral. Muchísimas gracias por su atención. Disculpen, tenía el micrófono apagado. Gracias a ti, Gabriel. Definitivamente esto ha generado muchas situaciones en las familias, en la salud, el tema de la visión, que ya le ha pasado factura a muchos con todo el tema de los aparatos digitales, ¿no? Bueno, vamos a darle ahora una mirada al entorno tributario, pero desde distintas visiones. En primer lugar, vamos a tener a John Bullón y de seguida Natalie Rodríguez, quienes desde la perspectiva contable y tributaria analizarán los problemas y retos de la imposición a la renta de las personas naturales. John, ¿qué nos puedes compartir desde la perspectiva contable y financiera de este tema? Muchas gracias, Durasca. Bien, en primer lugar, complacido de estar el día de hoy acá en este evento tan importante para nuestra firma. Y donde ciertamente, Durasca, pretendemos hablar de los problemas y retos que enfrentan las personas naturales o personas físicas en Venezuela de cara a la imposición a la renta. Si pensamos o citamos esa disposición constitucional prevista en el artículo 316 que establece que el sistema tributario va a procurar la justa distribución de las cargas públicas, atendiendo según la capacidad económica, atendiendo la progresividad, la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población. Cuando pensamos en eso, ciertamente, y consideramos las disposiciones vigentes en materia de impuestos sobre la renta aplicables a las personas naturales, nos preguntamos que, bueno, en definitiva, haré referencia a ciertas cifras en términos de dólares americanos y bolívares para que tengamos un referente. Nos preguntamos, ¿acaso una persona que ha obtenido el equivalente a $6 durante el año 2021 tiene una capacidad económica que lo convierte en un sujeto en un contribuyente del impuesto sobre la renta? Bueno, porque ciertamente, de acuerdo con la ley de impuestos sobre la renta, si una persona natural obtiene el equivalente a 1.000 unidades tributarias por concepto de enriquecimiento neto o 1.500 unidades tributarias por concepto de ingresos brutos, está en la obligación de presentar la declaración de rentas. Ahora bien, unidad tributaria como unidad de medida en la legislación impositiva en Venezuela. La unidad tributaria sabemos que es una institución jurídica que se estableció en el año 1994 con la reforma del Código Orgánico Tributario. En su momento se estableció como referente
para los bolívares equivalentes a esa fecha en 1.000 bolívares. Y al mismo tiempo, ese mismo artículo 229 del COT del año 94 previó que debía ajustarse de forma anual, previa opinión de la Comisión de la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados. Recordemos que para la fecha en Venezuela teníamos un Congreso bicameral. Esa disposición se mantuvo en el Código del año 2001, en esa reforma parcial que hubo del Código del año 2001, donde esencialmente se cambia el supuesto. En este caso particular ya no está en vigencia o ya no existe el Congreso de la República, sino la Asamblea Nacional, pero también requiere la opinión de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional para realizar ese ajuste anual que debía hacerse a la unidad tributaria de acuerdo con la variación de la inflación. Una disposición similar se mantiene en el Código del 2014, esta vez en el artículo 131, que se hace el ajuste anual y debe publicarse en la unidad tributaria actualizada antes del 15 de febrero o durante los primeros 15 días del mes de febrero, previa opinión favorable de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. El Código Orgánico Tributario o la reforma al Código Orgánico Tributario del año 2020 trae cambios significativos considerando la unidad tributaria. En primer lugar, es claro que se abandona la unidad tributaria como referente en materia sancionatoria, pero lo más importante es que en ese artículo 131, que en el pasado hacían referencia a dos aspectos importantes. Primero, que se publicara durante los primeros 15 días del mes de febrero, esa disposición se suprime, y también se suprime la disposición que establecía o que requería la opinión favorable de la Comisión de Finanzas. Por tanto, al día de hoy, la unidad tributaria puede ser ajustada o es ajustada por la Administración Tributaria. Sin embargo, no es necesario, no se requiere la opinión de la Asamblea Nacional y no se establece en qué periodo de tiempo debe ajustarse la unidad tributaria. Todo lo cual nos lleva entonces a la situación que hemos experimentado durante los últimos años, que definitivamente tenemos una unidad tributaria que está totalmente subvalorada o infravalorada, que no se ha ajustado de acuerdo con la variación del índice de inflación que se ha publicado por el Banco Central de Venezuela. Ahora, ¿por qué hacemos referencia a de esta manera a la unidad tributaria? Porque ciertamente cuando advertíamos previamente que si una persona obtiene 1.000 ingresos, enriquecimiento neto equivalente a 1.000 unidades tributarias o ingresos brutos equivalente a 1.500 unidades tributarias y hablamos de una subvaloración de la unidad tributaria, ciertamente estamos ante un esquema que definitivamente no atiende esa capacidad económica que está prevista en nuestra Constitución Nacional. Eso en cuanto al referente, en lo referido a los ingresos. Ahora bien, ¿qué ocurre con el valor de la unidad tributaria y si pensamos, por ejemplo, en una persona natural que sea asalariada, que desde mi punto de vista es cuando resulta más gravoso este sistema? Si pensamos en una persona natural asalariada, que ya advertíamos, si obtuvo más de $6 o obtuvo al menos $6 como ingreso en el año 2021, ya está en la obligación de presentar una declaración de impuestos sobre la renta. ¿Qué ocurre entonces con esos desgravámenes que la misma norma, que la misma ley de impuestos sobre la renta prevé, puede descontar de su declaración de renta? Sabemos que en el caso particular de las personas naturales asalariadas, estos desgravámenes se limitan solo a 4 conceptos. El primero de ellos, referente a la educación,
el segundo referente a el pago de pólizas de seguro a empresas locales, empresas venezolanas, el tercero a gastos médicos y el cuarto, aquí nuevamente usan como unidad de medida la unidad tributaria cuando hacen referencia a un límite de 1.000 unidades tributarias en el supuesto que se refiera a intereses por la adquisición de vivienda principal o de 800 unidades tributarias en el supuesto que sea arrendamiento de la vivienda principal. Esto de 1.000 unidades tributarias o de 800 unidades tributarias ya habíamos advertido. Esto es equivalente, para que tengamos un referente, a $6 durante el año 2021 o $3,5 por concepto de arrendamiento durante el año 2021. Entonces, ciertamente, hay que preguntarse si bajo estas condiciones el sistema tributario aplicable a las personas naturales, el sistema tributario en materia de impuestos sobre la renta aplicable a las personas naturales, atiende a la capacidad económica tal como lo prevé la Constitución Nacional. Esta tabla comparativa que vemos acá nos da una muestra de cuál ha sido la variación desde el año 2011 hasta el año pasado de la unidad tributaria y del INPC, que es el índice que mide la inflación que hemos tenido en Venezuela. Como podemos apreciar, prácticamente en todos los periodos, esa columna que nos muestra el cambio de la UT es sensiblemente menor que la columna que nos muestra el cambio del INPC. Si queremos referirnos únicamente a lo que ocurrió en el año 2021, por ejemplo, el cambio de la unidad tributaria fue un incremento de 1.233%, en cambio la inflación durante ese mismo periodo fue equivalente a 3.777%. Esto es una muestra importante de esa subvaloración. Hay un punto ya para cerrar que no deja de preocuparme en materia de impuestos sobre la renta aplicable a las personas naturales, y es las disposiciones previstas en la providencia de sujetos pasivos especiales, donde se prevé, por ejemplo, que si una persona natural obtuvo durante el año anterior un enriquecimiento equivalente a $60, pudiese ser calificada como sujeto pasivo especial. Y esto, en Venezuela, un sujeto pasivo especial, sabemos todas las incidencias que tiene en materia tributaria. Quiero cerrar con una definición que siempre ha resultado para mí muy atractiva, de los profesores Navarrine y Azaray en su obra Presunciones y Ficciones en el Derecho Tributario, donde básicamente definen la ficción como una valoración jurídica en virtud de la cual se establece a determinados supuestos de hecho efectos jurídicos que ignoran la naturaleza real. ¿Okay? Entonces, ¿por qué cito la definición de ficción? Básicamente porque ante este escenario de una subvaloración de la unidad tributaria como unidad de medida, definitivamente no es una apreciación de la situación real de los contribuyentes. Muchas gracias, Dubravka. Gracias a ti, John. Natalie, ahora tú, desde la visión de los tributaristas, ¿qué puedes comentar del impacto de esta situación en la imposición a la renta de las personas naturales? Muchísimas gracias, Dubravka. Un placer para mí poder compartir con quienes nos acompañan el día de hoy algunas reflexiones sobre el impacto que supone esta desactualización del valor de la unidad tributaria en la determinación del impuesto sobre la renta y muy específicamente en la determinación de la base imponible de dicho impuesto en el caso de las personas naturales asalariadas y los problemas que esto conlleva, no solo para el empleado que ve erosionada su base salarial, sino también para el empleador en su condición de pagador y agente de retención. La unidad tributaria, como bien nos ha venido comentando John de manera muy acertada, fue concebida por primera vez en el COD del 94
como una medida aritmética de valor que anualmente se actualizaba, de acuerdo con la variación de los índices de inflación. Una de sus finalidades, que no la única, por supuesto, era precisamente actualizar uno de los elementos esenciales de la obligación tributaria y que permite cumplir con los principios informadores constitucionales del derecho tributario, que también mencionaba John, el de garantizar la capacidad económica o la medida debida de la capacidad económica, por un lado, y por el otro, la progresividad del sistema tributario. Y es precisamente en la determinación de la base imponible. Así como aquellos elementos que son esenciales para su valoración o determinación, y esto permitía pues que se considerara dentro de la ecuación el efecto de la inflación. No cabe duda que la inflación es el impuesto más injusto, el que aplica a todos por igual y el que definitivamente no atiende ni a la capacidad económica real del contribuyente y mucho menos a la progresividad. Por eso, en economías duramente afectadas por este fenómeno, sus efectos deben ser considerados en la determinación del impuesto que por antonomasia está llamado a medir de manera directa la capacidad económica y atender a la progresividad del sistema, como es el impuesto a la renta. Por ende, los elementos esenciales para su determinación deben contar con el efecto de la inflación en la ecuación. Y es por ello que en el caso particular del impuesto a la renta de las personas naturales, tal como ya nos comentaba John, el legislador nacional decide determinar tanto la base mínima de exención como los desgravámenes, las rebajas y la tarifa progresiva en unidades tributarias. Sin embargo, lo cierto es que a día de hoy, la perversa manipulación de la valoración de la unidad tributaria, que para mí, más que la desactualización, es una perversa manipulación de su valoración, impide que este impuesto, que está llamado a medir de manera directa la capacidad económica y garantizar la progresividad del sistema tributario, no atienda a tales principios. Y por el contrario, tal como podemos observar en la lámina, la desactualización del valor de la unidad tributaria ha llevado a que el impuesto sobre la renta se acabe configurando como un impuesto proporcional que no atiende a la verdadera capacidad económica de los contribuyentes y que grava una capacidad económica ficticia, comprometiendo entonces el mínimo vital de subsistencia para garantizar una vida digna. Principio directamente vinculado con la concepción del salario como derecho humano fundamental. Si me pueden pasar volver a la lámina anterior para poder dar unos ejemplos gráficos con ella, gracias. En efecto, la base mínima de exención, que es lo que se conoce pues, junto al desgravamen único, o al conjunto de desgravámenes, como el mínimo vital de subsistencia, está fijada en 1000 unidades tributarias. Eso a día de hoy es 20 bolívares, es decir, que anuales. Es decir, que aquel que perciba 20 bolívares anuales o 4,6 dólares al año, se supone que este monto debería ser suficiente para que sufrague el mínimo vital necesario para la subsistencia dentro de un año. Si ya tú te excedes de allí, ya estarías teniendo un enriquecimiento patrimonial, que es lo que se supone debe ser grabado con el impuesto sobre la renta. Vemos entonces aquí la desproporción. Nadie con 20 bolívares al año puede garantizar una subsistencia de una vida digna mínima vital. Y bueno, lo mismo ocurre pues, con los desgravámenes, como comentaba John, y muy específicamente con el más común, que es el desgravamen único, que está fijado en 15,48 bolívares, que es lo que es el equivalente a 774 unidades tributarias. Y lo mismo sucede con las tarifas. La tarifa que busca la progresividad, en el caso particular de la imposición a la renta de personas naturales, que inicia con la primera fracción de hasta 1000 unidades tributarias, con un 6%, vemos que 6000 unidades tributarias, que es el último tramo, equivale a 120 bolívares. Entonces, todo el que obtenga 120 bolívares al año va a acabar estando grabado con el impuesto del 34%. De allí que la progresividad se pierde. Todos acabamos estando grabados con una alícuota proporcional de 34%. Ahora sí, pasamos a la siguiente lámina, gracias.
Sin embargo, esta distorsión no solo afecta la determinación de la base imponible en el momento de la determinación del impuesto definitivo de parte del empleado al cierre del ejercicio, sino que también influye en la determinación de los anticipos, es decir, en la determinación de la base y alícuota que es aplicable a la retención que debe aplicar el patrono de acuerdo con los datos que arroje el formulario de ARI, que nuevamente considera los mismos elementos para determinar la renta estimada a percibir por el trabajador y que será sujeta de retención. Ante dicha situación, el patrono, como agente de retención y responsable solidario, ojo, se encuentra en una situación compleja, pues si bien debe garantizar la protección del salario de sus empleados, lo cierto es que está atado a las reglas de determinación que fija el legislador, que por las mismas razones ya analizadas hacen que los porcentajes de retención en muchos casos se ubiquen en el tramo más alto. Esto acaba erosionando la base salarial en dos momentos, en el momento del anticipo y en el momento del impuesto definitivo. El patrono pues debe retener partiendo de lo informado por el empleado en su ARI, y es importante delimitar aquí también la responsabilidad del patrono respecto de los datos que el formulario contenga, porque si bien como patrono no tengo responsabilidad respecto a los datos personales, es decir, cantidad de hijos, cargas familiares y los gastos que por desgravámenes yo pueda tener, lo cierto es que sí tengo responsabilidad respecto al dato informado como estimación de ingreso en condición de pagador. Este riesgo o esta responsabilidad se puede diluir un poco cuando son múltiples los pagadores, pero lo cierto es que si los datos informados de los ingresos estimados no son correctos, el patrono está, de acuerdo a lo que establece el decreto de retenciones, el reglamento que regula las retenciones, está obligado a adecuar y ajustar ese monto. Entonces, lo primero que debemos alertar en cuanto al patrono como agente de retención es que se pone a dos importantes riesgos. El primero de ellos es esa responsabilidad solidaria que les comentaba ante el fisco por las cantidades no consideradas y no declaradas por el empleado. Y en segundo lugar, las sanciones pecuniarias que son equivalentes al 500% del monto no retenido o al 100% del monto retenido de menos. Y ojo, porque aunque estas cantidades se determinan inicialmente porcentualmente sobre lo dejado de retener o retenido de menos, lo cierto es que luego esto se lleva a la tasa de cambio de mayor valor de cotización al momento en que se debió haber retenido la cantidad debida y se actualiza al valor vigente de dicha tasa al momento del pago. Aquí vemos que el legislador ya cambió la unidad de actualización de las sanciones, ya no usa la unidad tributaria, usa la tasa de cotización de mayor valor. Entonces, el riesgo es importante. Ahora bien, hemos dicho ya los problemas. Existen algunas alternativas, hay alguna manera, a pesar de lo atados que estamos, de buscar la protección del salario, de buscar erosionar lo menos posible el salario como derecho fundamental y garantizar que una parte de esta se mantenga sin tributar para garantizar ese mínimo vital de subsistencia. Bueno, no necesariamente todos los pagos que el patrono haga al empleado están sujetos a impuesto a la renta. Debemos empezar por allí. En efecto, aunque una interpretación literal del artículo 31, que establece una base muy amplia de la ley de impuestos sobre la renta, podría llevar a concluir que todos los pagos que realiza el patrono a sus empleados, sin importar su naturaleza, forman parte de la base imponible del impuesto o del carácter salarial de este, forman parte de la base imponible del impuesto. Dentro del contexto del impuesto a la renta, requerimos en primer lugar hacer, si bien una interpretación gramatical de acuerdo al significado de las palabras y su relación entre sí, hay que hacer también uso de la hermenéutica jurídica para entender la verdadera significación y alcance dentro del contexto normativo, social y económico
sin que se modifique, por supuesto, el sentido y alcance de la norma y sin tergiversar la intención del legislador, ¿no? Así pues, no hay solamente que atenerse a la literalidad de la norma, sino la verdadera intención, lo que el legislador buscaba con ella. Por lo que dentro del impuesto a la renta necesitamos considerar, en primer lugar, que se trate de pagos que tengan un carácter retributivo o remunerativo con ocasión del trabajo realizado por el empleado, y por otro lado, que ingresen al patrimonio del trabajador aumentando su capacidad económica, es decir, que realmente sea un incremento patrimonial. Es importante además acotar que esa definición amplia del artículo 31 ya fue objeto de limitación a través de la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2007 y sus respectivas aclaratorias, y que la decisión número 499 de 30 de junio de 2016 dejó claro que esta interpretación se extendía a la reforma del 2014 y por tanto también a la 2020, que no tuvo ningún cambio en esta norma. Entonces, esta interpretación excluye de manera específica de la base imponible del impuesto a la renta de las personas naturales todas las percepciones que tengan carácter accidental, las derivadas de la prestación de la antigüedad y las que la ley considere que no tienen carácter salarial. ¿Okay? En este orden de ideas, dentro de lo que ha sido el contexto económico y social de Venezuela en los últimos tiempos, muchas empresas han acordado otorgar beneficios, bonificaciones especiales para retención de talento, para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, para permitir un mayor grado de esparcimiento. Entonces, hay que analizar, en definitiva, casuísticamente, la naturaleza de todos y cada uno de los pagos, de manera de ver si efectivamente están sujetos a imposición a la renta y evitar, en la medida de lo posible, la erosión del salario, por un lado, o de estas especiales remuneraciones que tienen otra finalidad, y no mermar la capacidad de ese mínimo vital del empleado, por un lado, pero por el otro también evitando que el patrono, en su condición de responsable solidario y de responsable en condición de agente de percepción, incurra en riesgos que puedan suponer contingencias importantes para el mismo. En definitiva, hay que analizar casuísticamente cada uno de los casos de manera de evitar riesgos y al mismo tiempo evitar erosionar el salario, pese al gran problema que supone la falta de actualización de la unidad tributaria. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Natalie, y por supuesto a John también por toda esta información relevante sobre temas de tanto interés. Y hablando de temas de interés, a continuación contamos con la participación de Juan Cristóbal Carmona, quien nos hablará de un tema de bastante auge y actualidad que ha dado muchísimo de qué hablar en las últimas semanas, y es las implicaciones jurídicas, económicas y operativas de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Bienvenido, Juan, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos qué nos puedes comentar sobre las implicaciones de esta ley. Juan, creo que tienes el micrófono en silencio y no te escuchamos. Efectivamente, el micrófono verifico por acá que está apagado y por eso no te estamos escuchando en este momento. Ya estamos solucionando el inconveniente técnico.
Interesantísimos pues todos estos temas que nos comentan Natalie y John, sobre todos estos aspectos tributarios. Por acá en el chat, pues algunas personas han compartido también sus opiniones sobre cómo se ha desvirtuado todo esto que tiene que ver con el aumento de la unidad tributaria, el bajo valor que mantiene, cómo esto impacta pues a las personas naturales y de verdad desnaturaliza completamente y acarrea implicaciones de tanta envergadura como que te puedas llegar a convertir en un sujeto pasivo o estar sometido a esta ley de impuesto a los grandes patrimonios, las grandes transacciones financieras, que es justamente lo que nos va a comentar Juan Carmona en estos momentos. Bienvenido, Juan, te doy la palabra ahora. Creo que ya está solucionado el inconveniente. Ya puedes compartir con nosotros tus opiniones sobre las implicaciones de esta ley. Adelante. Causa gracia los mensajes en el chat. Sí, esto es el problema de trabajar en vivo y la desconexión digital. Los sistemas lo hacen automático. Queremos aprovechar para invitarlos a que vean el video de esta presentación del día de hoy y todo lo que con mucho gusto compartimos con ustedes en nuestro canal de YouTube. Asimismo, en las redes sociales de Lega Abogados pueden conseguir todos los micros, exposiciones, escritos que comparten nuestros profesionales constantemente. Juan Cristóbal, no sé si ya tendrás el micrófono activo. Bueno, yo creo que es que también este impuesto ha generado tanta reacción en todos, un poquito de zozobra. Son tantos supuestos, aquí tenemos un chiste interno. Juan Cristóbal, siempre le digo que me recuerda al Doctor Strange, con todos los supuestos que se pueden generar aquí. Son tantos los elementos y si agregamos lo que venían conversando John y Natalie sobre la base imponible, sobre quiénes son los sujetos pasivos especiales, resulta que en este impuesto cabemos todos, aunque tengamos ingresos pequeños, podemos ser sujetos de este impuesto y por sobre todo lo que más afecta incluso las sanciones, como sin tener los ingresos suficientes para poder darle frente a esto. Pero bueno, aquí nos van a compartir sus reflexiones desde la experiencia. Durante me permito, mientras Juan Cristóbal se termina de comentar, justamente aprovechar la oportunidad, dado que sí, comentaron en el grupo sobre, bueno, una preocupación, por supuesto, que tenemos todos en el fondo, ¿no? Y justamente qué implica ser designado sujeto pasivo especial. Súper importante. Además de la aplicación de este IGTF, contribuyente de este IGTF, todas las implicaciones de las que nos hablará Juan Cristóbal sobre la reforma reciente, pero es importante destacar también desde el punto de vista contable que usualmente qué implica para una persona natural ser designado contribuyente especial, ¿no? Sobre la base de que las personas naturales usualmente no llevamos un registro contable de las transacciones y ciertamente si se da esa designación, como bien advertíamos, decíamos, mira, es en esencia si tuviste
300 bolívares de ingresos en el año 2021 puede ser calificado como contribuyente pasivo especial, como sujeto pasivo especial, y las obligaciones derivadas de esa calificación, usualmente las personas naturales no estamos preparados para cumplirlas, ¿no? Porque justamente te vas a convertir en agente de retención del IVA, y bueno, otras implicaciones. Ya finalmente Juan Cristóbal está acá conectado, dejemos que sea él quien entonces nos dé luces sobre las implicaciones del ITT. Bienvenido, Juan Cristóbal. Ahora sí estamos aquí. Estas son las cosas, como dicen en la televisión, que ocurren en vivo. Lo importante pues que ya estamos conectados, y lo que quiero es reiterar mi agradecimiento por toda la paciencia registrada hasta el momento, por todos los que se han amablemente conectado a esta transmisión, así como agradecerles a quienes en el futuro pues oigan este evento a través de las distintas plataformas en las que será colgado. Ciertamente creo que el inicio de esta presentación tenía que tener esta serie de altercados, porque el contenido del tema que nos ocupará en los próximos minutos es realmente accidentado, y no es otro que el de la reciente reforma que ha experimentado la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, que como todos sabemos entró en vigencia el pasado lunes 28 de marzo. Cuando digo que entró en vigencia es entre comillas, porque todos como usuarios que hemos sido y consumidores hemos observado cómo en algunos establecimientos ya se exige el impuesto a las grandes transacciones financieras, en tanto que otros todavía no han podido implementarlo debido a buena parte de los temas que vamos a continuación a comentar. Esta presentación, por razones obvias de tiempo y de su naturaleza, pues será de corte esquemático. Vamos a ser muy concretos, con el propósito fundamental de informar, de alertar y de orientar, sin entrar en grandes profundidades. Esta problemática que les señalaba ha venido registrando la implementación del impuesto a las grandes transacciones financieras. Obedece, entre otras cosas, precisamente a los términos en que el instrumento legal fue dictado, así como también a lo que ha sido su desarrollo a través de un decreto de exoneración, la preexistencia de 3 decretos que establecían la llamada tasa cero para cierto tipo de transacciones, la existencia de una providencia que designa a la banca como agente de percepción respecto de transacciones efectuadas por sujetos pasivos especiales. Adicionalmente, se dictó una providencia designando agente de percepción a quienes sean sujetos pasivos especiales. También circuló la semana pasada un instructivo en relación a lo que tenga que ver con las declaraciones, y se han también colado algunas consultas evacuadas por el CENIAT, así como también numerosas declaraciones, tanto oficiales como de agentes del sector privado, de la academia, de los gremios, todo lo cual ha creado un ambiente de bastante confusión, producto precisamente de las contradicciones que registra la normativa, las interpretaciones diversas que se les ha dado, y todo esto pues ha creado un escenario de mucha inseguridad jurídica. El propósito fundamental que busca esta reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras no es otra que, por un lado, incrementar lo que es la recaudación tributaria, es decir, incrementar los ingresos al Tesoro Nacional por concepto de este tributo, pero fundamentalmente se trata de un tributo que busca desestimular la utilización de la divisa y de los criptoactivos distintos de los emitidos por la República, con el propósito fundamental de entonces estimular o fortalecer el uso del bolívar y del petro como medios de pago. Esto se instrumenta o se logra fundamentalmente a través de 2 medidas. Por un lado, se amplía el universo de sujetos obligados al pago del tributo, y por otra parte se adopta un sistema de alícuotas múltiples en donde va a aplicarse una u otra dependiendo del escenario en el que estemos. Y estas alícuotas, pues, en unos casos es actualmente del 2%, en otro caso es del 3%, pero como más adelante veremos,
se faculta al presidente de la República a fijar alícuotas que pueden llegar a oscilar en algunos casos del 2 al 8% y en otros del 2 al 20%. ¿Cómo se amplía el universo de obligados a este tributo? Es decir, ¿quiénes son los sujetos pasivos que van a tener que tributar en esta materia? Bueno, si podemos ver unos ejemplos, nos encontramos con que por un lado tenemos que de los 6 numerales que están contemplados en el artículo 4, y si pasamos a la próxima lámina podremos verlo más claramente, nos encontramos con el supuesto del artículo 4, numeral 1, que es el relativo a, por un lado, las personas jurídicas o las entidades económicas sin personalidad jurídica, como podría ser, por ejemplo, un consorcio, siempre y cuando hayan sido calificadas por el CENIAT como sujetos pasivos especiales que efectúen débitos, transferencias en cuentas bancarias. Aquí ha surgido una gran duda, y es que cuando este numeral 1 del artículo 4 se refiere a pagos dentro del sistema bancario, no especifica si se trata del sistema bancario nacional o si también abarca el sistema bancario extranjero. Y lo que sí está claro es que si se trata de transferencias en la banca nacional, estas transferencias pueden ser tanto en bolívares como en divisas. Y en el caso de que sean divisas, ya vamos a ver cómo existe ahora un nuevo numeral, que es el 4.5. En el caso específico de transferencias, entonces, en bolívares, dentro del sistema financiero nacional y eventualmente en moneda extranjera, dentro del sistema financiero extranjero, según sea la interpretación, las personas jurídicas, entonces, calificadas como sujeto pasivo especial, califican como contribuyentes y el banco, en ese caso, si es nacional, actúa como un agente de percepción del tributo, aplicando esa alícuota del 2%. Otro supuesto que nos encontramos es el previsto en el 4.2 de la ley. Este caso ya también existía bajo la ley anterior y aplica cuando una persona jurídica o una entidad económica sin personalidad jurídica que haya sido calificada también como sujeto pasivo especial por el CENIAT extingue una obligación, una deuda, pero fuera del sistema financiero. Es el caso típico de, por ejemplo, un pago en especie. Es el caso de, por ejemplo, el pago en efectivo, en bolívares. Podría ser el caso de la compensación, la novación, la condonación o la cesión de deudas. Aquí nuevamente surge la duda cuando se dice extinción de deudas fuera del sistema financiero, si esto se refiere es afuera del sistema financiero nacional o si también se puede considerar, como en el caso de los ejemplos que ya les puse, o si se puede considerar también fuera del sistema financiero la extinción de deudas en el exterior, por realizar, por ejemplo, transferencias de una cuenta en el exterior a otra cuenta en el exterior. En estos casos, como siempre ha ocurrido, la alícuota aplica es al 2% y los sujetos pasivos, insisto, se circunscriben única y exclusivamente a personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica calificadas como sujetos pasivos especiales. Fíjense que a diferencia del supuesto que expusimos con anterioridad, es decir, el del 4.1, este del 4.2, como no hay intervención de la banca no actúa como agente de percepción, sino que ese sujeto pasivo, ese que efectuó la extinción de la obligación, tiene la condición de contribuyente y él tiene que autoliquidar y declarar el tributo sin que intervenga un agente de percepción. ¿Cuáles son los dos supuestos que se incorporan con la reforma y por consiguiente amplían, como señalé al comienzo de mi intervención, el ámbito subjetivo de la ley? El 4.5 y el 4.6 de la ley. El 4.5 tiene que ver, fíjense que ya no solo no alude a personas jurídicas sujetos pasivos especiales, sino que simplemente en términos genéricos alude a personas naturales, personas jurídicas
y entidades económicas sin personalidad jurídica. Insisto, no hace mención expresa a si califican o no como sujetos pasivos especiales, razón por la cual una interpretación posible aquí es que este numeral 4.5 abarca a todo este universo de sujetos independientemente de si califican de sujetos pasivos especiales o no. Esto aplica exclusivamente en aquellos casos en los que se efectúan pagos en divisas, pero dentro del sistema bancario nacional, y siempre y cuando no intervengan bancos corresponsales extranjeros. Este es el caso típico de las cuentas en moneda extranjera que permitió abrir el convenio cambiario número 1 dentro de la banca nacional. Estas cuentas se manejan fundamentalmente de dos maneras, de una manera electrónica y en efectivo. Esto también ha suscitado polémica y controversia en relación a si se trata de la misma manera cualquier débito, si es electrónico, o cualquier retiro, si es en efectivo. Se ha generado también la noticia de que temporalmente todo lo que es la movilización de este tipo de cuentas por vía electrónica está totalmente suspendido hasta nuevo aviso, y que lo único que es posible efectuar en este momento son esos retiros en efectivo por parte del propio titular de la cuenta, caso en el cual también ha surgido la polémica de si ese retiro es o no susceptible de generar el impuesto a las grandes transacciones financieras. En todo caso, este numeral 4.5, insisto, aplica entonces para cualquier persona natural, persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica, sin que haya sido necesaria la calificación o no de ese titular de la cuenta como sujeto pasivo especial, y la alícuota aplicable es del 3%. En ese caso, la banca va a operar como agente de percepción, con la particularidad de que la providencia que actualmente existe en materia de agentes de percepción respecto de la banca está dirigida exclusivamente a sujetos pasivos especiales. Es decir, que si una persona no sujeto pasivo especial es titular de alguna de estas cuentas, entonces pareciera que la banca no puede actuar como agente de percepción y no podría entonces practicarse esa retención del 3%. Esa providencia 004 no ha sido modificada, pero les insisto, única y exclusivamente está dirigida a los sujetos pasivos especiales contribuyentes, respecto a los cuales la banca tendría que actuar como agente de percepción. ¿Cuál es el otro supuesto nuevo que se incorporó en la ley? La del artículo 4, numeral 6, que es el que tal vez nos afecta a un universo más grande de personas. Este aplica tanto para personas naturales, personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica, nuevamente sin que se haya hecho distinción en la ley a que tengan que haber sido calificadas de sujetos pasivos especiales o no, por pagos en divisas o criptoactivos distintos de los emitidos por la República, es decir, distintos del Petro, cuando ese pago tiene lugar fuera del sistema financiero, pero siempre y cuando el perceptor del pago sea un sujeto pasivo especial. Trátese, no lo dice la ley, pero si no lo dice la ley, mal puede distinguir el intérprete, trátese ese perceptor de una persona jurídica o natural. Lo importante es que sí se trate de un sujeto pasivo especial. En ese caso, ese sujeto pasivo especial que recibe ese pago en moneda extranjera o en un criptoactivo distinto del Petro, tendrá que actuar como agente de percepción y allí aplica una alícuota del 3%. Muchos de ustedes ya habrán oído escuchar que las transacciones por CELE, el CENIAT las ha considerado gravadas. Sin embargo, en esa consulta no explicó por qué se debían considerar gravadas, ni especificó si eran gravables en función de este numeral 4.6, caso en el cual surge la duda de si el sistema de CELE se puede considerar un mecanismo de pago fuera del sistema financiero. Pareciera que sí está dentro del sistema financiero y que el 4.6 no es el que aplica, pero entonces acaso el que aplicaría sería el 4.2, que es la extinción de obligaciones fuera del sistema financiero. Ahí surge entonces otra polémica y otra duda de si lo que aplica es el 3% o si lo que aplica es el 2%, si se tratara ese comprador de un sujeto pasivo especial persona jurídica.
En estos casos, como les digo, ese sujeto pasivo especial perceptor del precio o de ese pago actuará como agente de percepción del tributo a un 3%. Vamos entonces, visto este cambio en el alcance de lo que es el ámbito subjetivo de la ley, a referirnos a las implicaciones tanto financieras, jurídicas y operativas que supone la implementación de este tributo. Entonces, en lo que respecta a las implicaciones, las financieras, podríamos decir que en primer lugar este tributo, como lo ha señalado la propia exposición de motivos de la ley, va dirigido a encarecer el uso de la divisa como medio de pago, con el propósito fundamental de estimular el uso del bolívar y del petro como medio de pago. En este momento, cuando se fijó simplemente un diferencial de un 1% entre la alícuota que aplica a los primeros 4 supuestos del artículo 4 versus la alícuota de 3% que aplica respecto del numeral 5 y 6 del artículo 4, uno pudiera decir que ese diferencial no va a marcar mayormente una diferencia en la toma de la decisión de si pago en bolívares o pago en divisas. Pero no debemos olvidar, como señalé al comienzo de mi intervención, que en el caso del numeral 4.5 de la ley, se faculta al presidente de la República a incrementar esa alícuota hasta un 8%. Y en el caso del numeral 4.6, hasta un 20%. Entonces, cuando la brecha ya no sea de un solo punto, sino que eventualmente sea llegue en un caso al 8% y en otro caso al 20%, pues indudablemente allí será sí decisivo tomar el hecho de que tengas que soportar o no este tributo. Otro de las implicaciones financieras que tiene la implementación del tributo es la promoción a la bancarización, es decir, que las divisas que están circulando hoy día fuera del sistema bancario se formalicen a través de su depósito en estas cuentas que permite el convenio cambiario número 1. Y es por eso que se estableció en el decreto 4647 como supuesto de no sujeción el uso de tarjetas de débito o de crédito que estén asociadas a esas cuentas en divisa en la banca nacional. Es decir, que si usted tiene una cuenta de estas del convenio cambiario número 1 en algún banco nacional y ese banco le otorgó una tarjeta de débito o de crédito, usted podrá pagar en un establecimiento comercial con esa tarjeta de débito y de crédito a ese establecimiento. Va a recibir bolívares al final de todo este proceso de pago y en ese caso, a pesar de que a usted le están debitando de su cuenta en divisas en el Banco Nacional, al final no habrá causación del impuesto a las grandes transacciones financieras y esto se va a convertir por consiguiente en un estímulo para que usted utilice, para que usted deposite sus divisas en un banco y las movilice a través de tarjetas de crédito o de débito. Por otra parte, se ha observado que este es un tributo que es regresivo porque no distingue entre el monto de la operación ni cuál es la situación personal de la persona que tiene que soportarlo. Tanto lo paga el muy rico como lo paga el que es pobre, lo paga tanto el de una transacción pequeña como el de una transacción grande, pero además tiene un efecto acumulativo, porque a lo largo de todo el proceso de comercialización se va a ir generando el tributo y es natural que los agentes económicos tiendan a trasladar total o parcialmente el impacto del tributo de un eslabón a otro dentro del proceso de comercialización. Por consiguiente, el consumidor final pudiera en algunos casos hasta tener que soportar un impacto de incremento de precios de hasta un 15%. Y por otra parte, tiene la desventaja de que el impuesto a las grandes transacciones financieras no solo toma como base de cálculo el precio del bien que se está comprando, sino también el impuesto al valor agregado y otro tipo de tributos. Ahora, viendo las implicaciones de tipo jurídicas que tiene este tributo, podríamos decir por un lado que hay una gran falta de técnica legislativa por cuanto se utilizan términos como débito, pago, transferencia, extinción de deudas, tanto a nivel de hecho imponible como a nivel de definición de sujetos pasivos. Ya el SENIAT también en una consulta señaló que al menos en todo lo que tiene que ver con operaciones dentro de la banca, lo que importa es el débito. El banco es imposible que pueda determinar cuándo un débito va dirigido a efectuar un pago o no. Pero si estamos hablando de alguno de los supuestos que está fuera del sistema bancario,
que es el 4.2 y el 4.6 de la ley, entonces allí sí lo que importa es el pago. Si no se distingue claramente qué se entiende por dentro o fuera del sistema financiero nacional, si es que estamos hablando de fuera del sistema financiero, es cuando simplemente estamos haciendo medios de pago, como por ejemplo la compensación, la novación, es decir, que nada tienen que ver con la banca, o si fuera del sistema financiero tiene que ver es más allá de la banca nacional e incluyendo a la banca extranjera. Por otra parte, la adopción de la factura como soporte del tributo es también inconsistente con el funcionamiento del tributo, porque la factura sirve como medio de soporte del tributo cuando se trata de una operación instantánea, como por ejemplo cuando se va al mercado y uno paga en ese instante y le emiten la factura, pero cuando se trata de una operación distinta, como por ejemplo la prestación de un servicio profesional en donde se emite la factura y el perceptor del servicio no paga de manera inmediata, entre la emisión de la factura y el momento del pago, que en ese caso es el que va a marcar la pauta, pueden haber cambios en relación a cómo yo pensé originalmente pagar y en función de ello emití la factura y luego lo que realmente ocurrió, que es que terminé pagando con una moneda diferente a la que originalmente había previsto. Desde el punto de vista operativo, simplemente señalarles que se ha dictado la providencia de designación de los sujetos pasivos como agentes de percepción, que es el número 13, y allí se tiene que hacer una percepción instantánea en el caso del numeral 6 del artículo 4, cuando se cobra el precio, se emite la factura y se percibe el impuesto a las grandes transacciones financieras, y luego tiene que haber un enteramiento en forma quincenal conforme al calendario de sujetos pasivos en materia de IVA. Aquí es necesario producir toda una serie de ajustes en las máquinas fiscales. Algunos establecimientos tienen que incurrir en grandes gastos porque cada máquina tiene un costo aproximado de $1,000, y además pues las facturas tienen que reflejar el impuesto a las grandes transacciones financieras y la alícuota específica que se ha aplicado. También está el tema de las operaciones multimonedas y cómo pueden ellas impactar la emisión de la factura, y tener muy claro, y por eso la importancia de estar enterados y entender el funcionamiento del tributo, que los agentes de percepción tienen altas responsabilidades conforme al artículo 115 del Código Orgánico Tributario, ya sea porque no perciban, porque perciban de menos, o porque enteren tardíamente, o porque perciban y no enteren. Entonces, en general, para concluir, señalarles que es fundamental tener claro el funcionamiento de este tributo, evaluar todas las operaciones que se realizan dentro de la empresa para poder desarrollar como una especie de manual de seguimiento que permita cumplir oportuna y debidamente con las obligaciones y evitar estas responsabilidades solidarias que, como les dije, pueden ser muy elevadas a nivel económico. Bueno, con esto brevemente concluyo mi intervención y agradezco su paciencia y la atención que nos han brindado. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Efectivamente, está generando mucha desazón en la gente, en los empresarios, por pequeños o grandes que sean, todas las lagunas que existen en cómo aplicar esto, si pago en diferentes tipos de monedas, cómo hago para pagar una máquina fiscal con lo costosa que es cuando tengo unos ingresos que no justifican en semejante inversión, qué aplico, qué no aplico. De verdad que gracias por explicarnos a grandes rasgos las implicaciones de este impuesto. Quiero aprovechar nuevamente para recordarles que la grabación de estas ponencias las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, así como en nuestras redes sociales. Pueden encontrar todo el material que eventualmente sea de su interés, de todo lo que sale acá de nuestros profesionales, nuestros expertos, como pueden haber visto el día de hoy. Incluso los que no pudieron ingresar por Zoom o por razones de tiempo ya se tuvieron que retirar, pueden ver la grabación en nuestro canal de YouTube. Ahora estamos esperando a nuestro querido doctor Ramírez,
quien nos va a hablar de un tema que cada vez genera mayor interés a los empresarios venezolanos y a quienes aspiran a hacerlo: las nuevas alternativas para el financiamiento de la actividad económica. Entonces tenemos como invitado ahora a José Alberto Ramírez, que nos va a contar cómo puede hoy un empresario financiarse. Buenas noticias. Buenos días. Buenos días. Gracias, Dubrasca, por esa introducción. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que se conectan y nos brindan su valiosísimo tiempo para compartir estas ideas durante la mañana de hoy. Lo primero que quisiera marcar, comentarles, es, bueno, en qué situación se encuentra el sector bancario en Venezuela, para entonces luego ir adentrándonos a las distintas alternativas que están existiendo en este momento para financiamiento. Lo cierto es que la situación del sector bancario en Venezuela es bastante precaria. El sector completo bancario viene en franco y constante decrecimiento desde el año 2014 hasta la fecha. Ya próximamente estamos a casi 10 años de una etapa de profunda contracción económica y muy particularmente marcada dentro del sector bancario. Para darles algunas cifras, pues la reducción de activos del sector bancario ronda la cifra del negativo 58%, o sea, se ha contraído en un 58%. A nivel de créditos, la contracción roza el 97% y en pasivos de la banca la contracción ha sido de un 64%. Lo cierto es que hoy en día y desde los últimos años, los últimos 3 años para acá, se ha visto una muy marcada, muy limitada capacidad crediticia. Existen otros factores exógenos también que afectan el performance del sector bancario, como por ejemplo la alta rotación de personal, la fuga de personal capacitado, la complejidad para operar con el deterioro de los servicios públicos. Ustedes han podido observar que, bueno, que estamos en un proceso paulatino de reducción de agencias bancarias y las que sobreviven todavía están bastante sobredimensionadas para el tipo de servicios que está prestando la banca. Lo cierto es que la función principal del sector bancario en cualquier país, que es fungir de intermediario financiero, es decir, de brazo conector entre aquellos entes excedentarios de liquidez con aquellos entes deficitarios de liquidez, pues en Venezuela no se está cumpliendo. ¿Y por qué razones no se está cumpliendo? ¿Cuáles son los principales factores que están afectando al sector bancario? Pues tenemos la hiperinflación. Desde el año 2017, finales del año 2017, empezó un ciclo de hiperinflación bastante marcado en Venezuela, que algunos economistas empiezan a hablar que ya hay signos de que se está saliendo de ese perverso circuito de hiperinflación, pero lo cierto es que durante esos 4 o 5 años que ha durado, uno de los sectores donde más ha afectado justamente el sector bancario, pues porque las capacidades de préstamo en moneda nacional, moneda local, que es aquella en la que pues, el marco regulatorio le permite a la banca prestar, pues se han visto esas capacidades de préstamo sumamente disminuidas y todos nosotros lo podemos, presenciar, palpar, vivir, sufrir, con ejemplos prácticos. Por ejemplo, los límites de las tarjetas de crédito, que en algún momento, en alguna época histórica, fueron límites bastante altos o que permitían pues, el uso del crédito del consumo por esa vía, pues hoy en día prácticamente están reducidos a cero. También la inexistencia de otro tipo de créditos que en algún momento ocurrieron, como el crédito hipotecario, como el crédito para la compra de vehículos, como los créditos nómina, todos esos tipos de productos bancarios están prácticamente desaparecidos. Como buena noticia, pudiéramos rescatar que se ha empezado a reportar que algunos bancos en Venezuela están notificando a sus clientes sobre el paulatino aumento o pequeños aumentos en los límites de crédito de sus tarjetas de crédito, y eso es algo que vemos, bueno, con ojos positivos, por lo menos es un cambio en la dirección correcta. El otro problema que ha afectado profundamente al sector bancario en los últimos años es el encaje legal. El encaje legal es ese porcentaje de los depósitos totales que un banco debe obligatoriamente mantener como reserva en el Banco Central de Venezuela. Se dice que es legal porque está autorizado por el Banco Central de Venezuela y este Banco Central de Venezuela fija discrecionalmente el monto de ese encaje. Esto es una medida pues, que tienen todos los bancos centrales del mundo como un instrumento de política monetaria para influir sobre los fondos disponibles de crédito por parte de los bancos. En algún momento histórico, hace un par de años,
3 años tal vez, este encaje legal llegó a estar cercano al 100%, pues llegó a estar en el 97%, es decir, de cada 100 bolívares que ingresaban a un banco como depósito de los ahorristas, pues tenía que bloquearse en el Banco Central de Venezuela sin ningún tipo de remuneración para el banco, un 97 de esos bolívares, dejándole al banco solo 3 bolívares para operar, para prestar, para hacer su labor de intermediación financiera. Eso ha venido paulatinamente decreciendo, es decir, los cambios han venido haciéndose en la dirección correcta, pero todavía estamos bastante lejos de lo que es un nivel óptimo. La más reciente resolución del Banco Central de Venezuela, que tiene fecha enero de este año 2022, fija el porcentaje de encaje legal en el 73%. Es decir, solamente 27 de cada 100 bolívares que ingresan a los bancos pueden ser utilizados para la intermediación financiera y los otros 73 bolívares tienen que estar congelados en el Banco Central. Eso, pues, lo que ha venido causando es que se está poco a poco aumentando la capacidad de préstamo de la banca, pero todavía no es suficiente. Lo cierto es que el marco regulatorio actual complica el funcionamiento de la banca venezolana. Ya les hablé de la desaparición de la mayoría de los créditos al consumo. La mayor disponibilidad de fondos de los bancos se encuentra, pues, en el Banco Central de Venezuela. Lo cierto es que la banca quiere y necesita financiar, pero todavía necesita de modificaciones del marco regulatorio para que lo pueda lograr. No obstante, hay otros cambios que han venido dándose dentro del sector bancario que vale la pena mencionar, porque no son inexistentes. Los créditos bancarios todavía existen, y con esta tendencia a la reducción del encaje legal, pues cada día más veremos el aumento en esa capacidad de financiamiento de la banca, lentamente, pero va en esa dirección. Lo que les quiero comentar es sobre los créditos indexados por la VCC. La VCC es una unidad de cuenta creada por el Banco Central de Venezuela mediante resolución a finales del año 2019. Es una figura que creó el Banco Central que le permite la actualización diaria del valor total del capital de un préstamo que otorgue la banca. Esta unidad de valor, esta VCC, está atada a la cotización oficial de la tasa de cambio de la moneda. Y en el caso de la devaluación de la moneda, cosa que ha sido una constante en los últimos años y que solo recientemente hemos visto con cierta estabilidad, le permite a la banca indexar ese capital. Es decir, si la tasa de cambio hace un año, cuando usted solicitó prestado una cantidad de bolívares, estaba en 3 bolívares por dólar, y hoy en día está en 4 bolívares por dólar, pues ese porcentaje de aumento, en ese mismo porcentaje de aumento de la unidad de valor, está aumentándose el valor del capital que usted le debe al banco. Es una manera de indexar, es una manera, digamos, coloquialmente hablando, de decir que se está dolarizando los préstamos que realizan la banca. Y yo creo que es un movimiento en la dirección correcta, pues, puesto que previo a eso lo que veíamos era que el negocio bancario no se estaba utilizando para lo que en realidad es, que son inversiones de valor para potenciar las actividades productivas, sino que sencillamente lo que se estaba dando era un arbitraje cambiario y digamos, sacar bolívares prestados de la banca para invertirlos comprando dólares y esperar que la devaluación hiciera aguas el capital adeudado. Eso lo detectó rápidamente el gobierno, y por eso es que se estima que son estas medidas de encaje legal tan fuerte que hemos venido viendo en los últimos 3 años. Las pocas oportunidades de recibir crédito que existen hoy en día, pues, son limitadas. Como les dije, pasan por la posibilidad que tengan los respectivos clientes de darle a los bancos garantías líquidas en forma de depósitos de moneda extranjera en los bancos offshore que normalmente tienen estos bancos venezolanos. Por lo general, la relación que hemos visto de préstamo versus garantía es una relación de 1 a 1, es decir, para poder solicitarle a un banco el equivalente a $100 en préstamo, hay que colocar en un depósito a plazo fijo en un banco relacionado al banco que te está prestando, pues el mismo equivalente de los $100, por eso es la relación 1 a 1. No obstante, hemos visto en el mercado que esa relación está tendiendo a modificarse en favor del prestatario. Con eso, bueno, pintamos un panorama que es para nada alentador con respecto a la capacidad de acceder al financiamiento por la vía tradicional bancaria, pero hablamos entonces y conectamos ahora con las ideas de las oportunidades que se brindan y que brinda específicamente el mercado de valores. El mercado de valores, junto con el sector bancario en cualquier país, forman parte del sistema financiero. Su función es complementaria a la del sector bancario, tanto en Venezuela como
cualquier país del mundo, funciona de la siguiente manera, de esta manera. Pues es necesario tener un robusto sistema bancario, pero también es muy necesario estimular y procurar un crecimiento del mercado de valores, porque uno complementa al otro. En el sentido de que bueno, el mercado de valores le permite a las empresas obtener financiamiento a corto, mediano y largo plazo de parte del público inversionista a través de la oferta pública de instrumentos o bien de capital o de deuda a cambio de un retorno. Los instrumentos de financiamiento que existen en el mercado de valores venezolano son básicamente dos: los instrumentos de renta fija, básicamente deuda que emiten las empresas emisoras, y esta deuda puede tener la forma de papeles comerciales, obligaciones quirografarias, el recientemente implementado pagaré bursátil y los títulos de participación. Esos son básicamente los productos de renta fija. Productos de renta fija son aquellos que el inversionista desde el inicio conoce cuánto va a ser el rendimiento que le garantiza esa empresa que los está emitiendo. El otro tipo de producto financiero que existe en el mercado de valores es las acciones, el producto de renta variable, es decir, capital que emiten las empresas emisoras y que pues esas acciones las compran el público inversionista y que están sujetas a variaciones de mercado. Las cotizaciones se publican pues de manera a tiempo real, diariamente fluctúan y se publican en las pantallas, en las pizarras de las distintas bolsas de valores que operan en Venezuela. Aquellas personas que inviertan en títulos de renta variable, es decir, acciones de una compañía que emite, pues se convierten en accionistas y tienen tantos derechos políticos como de voto en las asambleas, como derechos económicos, que es a recibir los dividendos que eventualmente produzcan esas compañías. Lo cierto es que hay que hablar que en Venezuela hemos visto en los últimos 4 años aproximadamente un resurgir importante del mercado de valores. Se ha convertido sin lugar a dudas en una fuente alternativa de financiamiento para el sector productivo de Venezuela. También se ha constituido un excelente mecanismo de cobertura y de protección ante la inflación. ¿Qué significa esto? Pues que si bien los títulos en su inmensa mayoría en Venezuela, tanto de renta fija como variable, cotizan en moneda local, en bolívares, pues la estadística nos demuestra que en los últimos años se han mantenido a la par de lo que ha sido la variación del tipo de cambio, y en algunos casos puntuales, pues inclusive han tenido mayor rendimiento que lo que ha sido el aumento de la tasa de cambio. Es decir, habiéndose invertido X cantidad de bolívares hace 4 años, pues el poder adquisitivo de esos bolívares se ha mantenido con respecto a la tasa de cambio al día de hoy, y en muchos casos se ha sido superado. O sea que han sido unas excelentes opciones de cobertura y de protección. Estadísticamente también podemos decir que el índice bursátil Caracas, que es el índice más importante del mercado de valores en Venezuela, se ha apreciado en los últimos años casi de una manera idéntica a lo que ha sido la tasa del incremento del dólar en Venezuela. Esto implica pues que estos instrumentos financieros se han revalorizado a la par o más aún de lo que ha sido lo que se ha revalorizado el dólar en estos últimos años. El mercado de renta fija privada, es decir, estos instrumentos de deuda que les mencionaba, sigue tomando mucha fuerza, se sigue posicionando como el vehículo disponible más inmediato para los empresarios venezolanos para procurarse financiamiento. Quiero hablarles también un poco de cuáles son las ventajas que tiene convertirse en una empresa emisora. Pues al pertenecer al mercado de valores, al convertirse en una empresa que emita bien o deuda o acciones, pues se entra a formar parte de un selectísimo grupo de empresas que cumplen con principios de transparencia legal, contable y financiera. Es una carta de presentación corporativa sumamente importante y robusta ante proveedores y clientes. Coloca a las empresas que emiten en el radar de potenciales inversionistas institucionales, tanto nacionales como extranjeros. Cuenta también con el respaldo de instituciones sólidas y de alto prestigio dentro del sector venezolano, como son la Caja Venezolana de Valores, la Bolsa de Valores de Caracas, y esa en la bolsa en la que la mayoría de los títulos cotizan, inclusive siendo una empresa respaldada porque está siendo vigilada constantemente por la autoridad en el mercado de valores en Venezuela, que es la Superintendencia Nacional de Valores. Y por último, le provee herramientas financieras bien sofisticadas para alcanzar los distintos objetivos de crecimiento de las empresas. En definitiva, pues existen ventajas tanto financieras como que son la obtención de recursos para apalancar el fortalecimiento del patrimonio y la liquidez de la empresa, y también existen ventajas reputacionales, que es la generación de confianza por la transparencia, la formalidad y el prestigio que conlleva ser una empresa emisora inscrita en una bolsa de valores.
¿Quiénes, para que ustedes tengan una idea, son esas empresas que hoy en día se están aprovechando de esta oportunidad de financiamiento y están participando activamente del mercado de valores en Venezuela? Le nombro algunos solamente, son muchos más, pero las más conocidas: Ron Santa Teresa, a nivel del sector financiero, pues Banco Nacional de Crédito, Banco Mercantil, Banco Provincial; a nivel del sector de consumo masivo, Cargill, Coca-Cola; a nivel inmobiliario, del sector inmobiliario, el Fondo de Valores Inmobiliarios, entre otras muchas empresas que tienen años participando del mercado de valores y lo están apuntalando. ¿Qué tipo de instrumentos están emitiendo estas empresas? Sin lugar a dudas, los productos más emitidos son aquellos de renta fija a corto plazo, tales como los papeles comerciales, los bonos quirografarios y el pagaré bursátil. No obstante, estamos viendo en el mercado el repunte y el apetito por otro tipo de producto, que son las titularizaciones. ¿Qué se refiere a esto de las titularizaciones? Se refiere a agrupar un conjunto de derechos de características similares para que sean cedidos a una sociedad. Esta es la sociedad titularizadora, que constituye un patrimonio aparte y así estructura y emite títulos valores para ofrecerlos en oferta pública. Los títulos dan derecho a los tenedores a cobrarse sobre los flujos de caja predecibles que producen estos derechos cedidos o esos activos que son cedidos a la empresa titularizadora. ¿Cuáles son algunos ejemplos de activos titularizables? Pues son muchísimos, pero les nombro algunos. Por ejemplo, contratos de suministro, contratos de arrendamiento, facturas, créditos y derechos en general que tengan una estructura legal y sean transferibles. Imagínense ustedes, por ejemplo, que son empresarios del sector agroindustrial y que ustedes procuran o quieren o desean procurarse financiamiento para sembrar, para comprar fertilizantes, para producir alimentos. El sector bancario está, como les dije, limitado. Entonces, ¿hacia dónde se voltean los ojos del empresario agroindustrial? Pues o a la inversión de capital privado o a la inversión pública a través del mercado de valores. Estos contratos de suministro que, por ejemplo, el agricultor realice con los consumidores de ese producto, hablemos, por ejemplo, del maíz amarillo, que está bastante de moda, ha salido mucho en las noticias últimamente en Venezuela, donde ha habido un alto repunte. Pues los consumidores de este tipo de productos pues son básicamente los productores de alimentos concentrados para animales. Ellos entonces tienen que entrar a un contrato de suministro, un contrato de compra a futuro de este producto. Esos contratos que generan un flujo de caja predecible se pueden empaquetar, se pueden otorgar a la empresa titularizadora y convertir en un título valor en el cual pueden invertir los inversionistas obteniendo un rédito o un interés fijo, y puede procurarse entonces financiamiento del mercado aquellos empresarios. Lo mismo pasa con los contratos de arrendamiento. Operadores de centros comerciales pudiesen empaquetar pues todos los contratos de arrendamiento que genera su centro comercial, otorgarlos a una empresa titularizadora para convertirlos en títulos valores, y esos flujos de caja proyectables producto de los cánones de arrendamiento pueden ser titularizados y brindarle entonces financiamiento a los operadores del centro comercial, bien sea para ampliar, para remodelar, para crear nuevas oportunidades de crecimiento. ¿Quiénes son los actores dentro de este negocio de las titularizaciones? Pues tenemos a los originadores, los emisores, que son los que poseen los activos objeto de titularización. La titularizadora, que es la que recibe estos activos y constituye el patrimonio separado y emite los títulos valores. La administradora, que es aquella empresa que gestiona los activos bajo la titularización. Los inversionistas, que son aquellos que compran los títulos valores. Y las empresas que fungen como custodios, que son aquellas, por ejemplo, los bancos, las sociedades financieras o depositarios que reciben en custodia los activos, los títulos que conforman ese patrimonio separado. Lo que quiero entonces comentarle para ir cerrando ya las ideas con mercado de valores es una nota positiva de lo que hemos visto en la práctica. Se está impulsando, existe un impulso y un apoyo del sector público al mercado de valores. Esto se ve, por ejemplo, en los límites burocráticos. Lo que hace 2 años, 3 años tomaba una empresa a lo mejor 180 días para lograr una autorización, hoy en día puede tomar apenas entre 7 y 30 días para lograr una autorización para una emisión. ¿Cuál sería entonces el proceso que ustedes, empresarios, deberían seguir para empezar a participar en el mercado de valores? Lo primero, pues tiene que haber un levantamiento de información, tanto legal, contable como financiera, lo que conocemos como un proceso de due diligence, de debida diligencia. Tiene que haber auditoría sobre todas esas operaciones legales, contables y financieras de la empresa. Hay que meter al juego otro actor, que es una empresa calificadora de riesgo, que debe emitir un informe sobre el cual va a respaldar a los inversionistas sobre cuál es el riesgo de esa empresa como emisor.
Luego hay que procurar una inscripción al Registro Nacional de Valores, la elaboración de un prospecto, la autorización por parte de la Superintendencia de Valores, la inscripción de los valores en la Caja Venezolana de Valores y en una bolsa de valores, y luego, por último, la colocación. Para lograr todos estos pasos se requiere contratar a un equipo multidisciplinario que debe incluir a una sociedad de corretaje de valores para la estructuración y colocación y a una firma de abogados con experiencia y excelente reputación para el acompañamiento durante todo este proceso. Creo que me estoy excediendo del tiempo que me ha sido asignado. Dubrasca, confírmame. Bueno, te dejo para que termines las ideas principales. Para terminar, quiero decirles que sí, para ponerle otros ejemplos del apoyo del sector público al mercado de valores, en los últimos par de años se han venido emitiendo normas, como por ejemplo la norma de emisión de títulos valores en moneda extranjera. Que tengamos conocimiento, RON Santa Teresa ya ha sido autorizada por la SUNAVAL para emitir con base a estas nuevas normas, es decir, endeudarse en dólares, en moneda extranjera, y obtuvo esa autorización para emitir $300.000 en títulos de deuda denominados directamente en moneda extranjera. También tenemos que destacar la emisión de las normas especiales para las pequeñas y medianas empresas. Eso fue en julio del año 2020. ¿Qué significa a los efectos de esta normativa? Pequeña empresa es aquella que tenga hasta 50 trabajadores, mediana empresa se considera aquella que tenga hasta 100 trabajadores. Las normas básicamente para pymes lo que hacen es limitar, disminuir las cargas administrativas que requieren estas empresas para poder emitir, es decir, les permite un prospecto simplificado, las exceptúa de la presentación del dictamen de calificación de riesgo, tienen otro tipo de requisitos que cumplir, pero en ideas generales les hace mucho más sencillo el camino a las pymes para que empiecen a participar como emisores dentro del mercado de valores. Bueno, ya con esto me gustaría compartir con ustedes muchas otras ideas. Este tema da mucho para hablar. Quería entonces cerrar con una nota positiva. El sector bancario, si bien ha sufrido bastante, está empezando a dar signos de que va moviéndose en la dirección correcta. ¿Cuánto tiempo nos llevará? No lo sabemos. Pero el mercado de valores ha aprovechado esa situación para empezar a tomar el repunte que tuvo a finales de la década de los 90, donde llegó a considerarse que valía un 3% del Producto Interno Bruto de Venezuela. Pues estamos, creo yo, en la dirección correcta y tenemos que seguir trabajando muchísimo para seguir apuntalando el mercado de valores como una opción de financiamiento para los empresarios en Venezuela. Gracias, Dubrasca, gracias, Isabel, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ti, José Alberto. Tu ponencia es la prueba de que en todo problema siempre hay una oportunidad, pero hay que querer verla. Bueno, aprovecho para dar las gracias a Juan Cristóbal por el esfuerzo de aclararnos tantos elementos y supuestos de este impuesto, del impuesto a las grandes transacciones financieras. También darle las gracias a nuestro socio director Luis López por su característica resiliencia y energía para motivarnos a seguir haciendo las cosas bien. A Carlos García por ponernos en contexto ante tanta normativa que muchas veces nos confunde. A Gabriel Calleja por siempre recordarnos la importancia de desconectar para reconectar. Por supuesto también a José Alberto por mostrarnos que tenemos alternativas para financiar nuestros proyectos y por supuesto a John Bollón y a Natalie Rodríguez por ilustrarnos sobre los principales retos en la imposición a la renta. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos encontramos en el próximo evento de Perspectivas Lega. Buenos días. Muchísimas gracias a todos por su participación y los esperamos en nuestros próximos eventos. Buenos días.